Oscar, ¿cómo se inició la panadería? En la familia, digamos. La familia de la panadería. Y bueno, mirá, cuando papá tenía 18 años, él empezó a los 14 años a trabajar en la panadería de Rodoni. Rodoni es justamente donde está el canal ahora. Y de ahí a los 18 años, 19, se largó solo. Le gustaba el oficio y empezó solo. Después se hizo una sociedad con Daliasana y se abrieron y abrieron un local, es decir, una panadería donde está el Molino San Cayetano. Ahí comenzaron, fueron sus comienzos los dos. Bueno, ahí fue algo muy lindo, él siempre me contaba lo que trabajaban. Estábamos muy allá cerca de los barrios de Las Ranas, qué sé yo, de los barrios de San Cayetano. Y ahí ya se empezó a trabajar bien. Y antes había bolsas de harinas de 70 kilos. ¿Y de arpillera eran? ¿De arpillera? Sí, sí, de arpillera. Bolsa después vinieron de nylon. Bueno, eso trabajaban. Estaba Rodoni, Flesati y ellos. Pero acá en el centro se trabajaban entre 18 o 20 bolsas. Y el que más trabajaba era Flesati, entre 20 y 22 bolsas de 70 kilos. Claro, había muchos chacareros, mucha campaña. Todos eran chacareros chicos, así que consumían mucho y no había más que galletas, un poco de pan y factura, nada más. Las primeras facturas que se hacían serían muy simples. Totalmente simple, justamente de masa única que se le decía, recontra simple. Una masa. Dulce de membrillo, torta No, negra. mira, no sé si había dulce de membrillo. Se le ponía crema pastelera, ¿sí? Azúcar negra había en esa época. Y bueno, ahí se comenzó todo. Y yo era chiquito y quería ir con mi papá a la panadería. Y bueno, me llevaba los sábados, que yo no tenía escuela, a las 2 de la mañana, 3 iba a trabajar él. Y me sentaba en un banquito y tenía que disolver la sal, porque la sal venía en bolsas de 30 kilos y era sal gruesa, no existía otra. Entonces era de revolver y disolver la sal, porque ellos trabajaban alrededor de 9 bolsas, que era muchísimo. En una máquina larga tenía, y había una sobadora, que es donde se refina la masa, y nada más. Después lo demás se fue comprando de a poquito todo, molde y otras cosas. Y yo te iba a decir también que había horno a leña, nada más que leña. Así que era. Se trabajaba más temprano también, ¿no? A las 2 de la mañana empezaban, 3, me iba a buscar mi papá para empezar a amasar. Y bueno, y ahí surgió que me gustó. Yo terminé la escuela, me fui. Antes no había secundario, acá era en Tandil, lo más cerca que había, así que yo estudié en alguna academia, que había academias de 2 o 3 academias acá en San Cayetano. Estuve un año, 2, después allá. No quise estudiar más, yo quería ir allá, él me decía que no, porque era muy sacrificado. Así que bueno, tuve algunos trabajos, muy así fugazmente, y después me metí en la panadería medio de prepo. ¿A qué edad empezaste vos en la Y yo panadería? tenía 15 años más o menos. Sí, ahí empecé. ¿Y el oficio lo conocías ahí? Lo que hacía papá lo observaba bien para ver, y bueno, él me explicaba, me decía que en esa época se usaba bromato de potasio. Claro. Pues fíjate que el bromato se dejó de usar porque decía que hacía mal. Yo siempre digo lo mismo, mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo materno, falleció pobrecito a los 100 años.
Toda la vida consumió galleta porque le encantaba, con bromato y no. Así que el bromato no sé por qué, pero bueno. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos? Digo, amasar primero. Bueno, yo ya cuando tenía 18 años más o menos, una cosa así, empecé a amasar. Empecé a amasar, papá me dirigía, él y hacía otras cosas, y yo amasaba. Me indicaba lo que yo tenía que echar, entonces todos los días era una constante, todos los días se echaba lo mismo. La harina, el agua, el bromato, no había levadura. Trabajábamos con madre. ¿Con masa madre? Con madre. La masa se ponía el día anterior en un cajón, la ponía yo en un cajón y al otro día le ibas a buscar y esa era la madre. Bueno, y después, digamos, una vez que empezaste vos a amasar, me imagino que habrán empezado las primeras confituras. Exactamente. Cuando yo empecé a amasar, después empezaron la factura nueva, el fastav. Empezó papá a hacer fastav, yo también. Después me incliné más por la pastelería. Exacto. Me gustaba más. Entonces ya me empecé a hacer cosas más, un poco más finas. Bueno, ya todo fue cambiando. Allá por los años 70, me parece que fue, Dalia Sana se retiró de la sociedad, entonces quedamos solos. Nos vinimos, bueno, en esa época, después nosotros nos vinimos a lo de Oro. En 25 años. Claro, donde estamos hasta ahí. Estaba Flesati, Zapata, Rodoni ya no existía. Zapata, Flesati, nosotros y nadie más, 3 o 4 panaderías, nada más. Trabajábamos muy bien.